Hola, amiguitos de YouTube, ¿cómo dicen que les va? ¿Todo bien? ¿Todo nice? Espero que sí. Voy a dejar por acá o por acá el o los comentarios de las personas que me recomendaron ver este video. Y vamos a ver. Veo a Davidchenko. ¡Qué hermoso! ¡Qué bello, Davidchenko! Y vamos a ver el mundo después de nosotros. Top 6 animales que podrían reemplazarnos. Yo quiero que ustedes ya ahora, en este preciso momento, digan un top de 6 animales que podrían reemplazarnos. Número 1, las gallinas. No sé por qué, pero tengan cuidado con las gallinas y las palomas. Cualquier tipo de aves son extrañas. Comencemos. ¿Qué es la consciencia? ¿Es un proceso biológico de neuronas mandándose neurotransmisores y señales eléctricas entre sí? ¿O es algo más profundo? Es uno de los mayores misterios de la biología. Probablemente nunca obtengamos una respuesta definitiva, pero de tratarse de algo puramente biológico, sería un fenómeno que puede manifestarse repetidamente a lo largo del desarrollo de la vida. De hecho, es posible que ya hayan surgido especies autoconscientes en este planeta mucho antes que nosotros. Bueno, ya hemos tratado este tema de antemano en algún que otro vídeo. Tenéis el vídeo de la hipótesis siluriana en el canal. ¿Pero podría alguna otra especie en el planeta Tierra desarrollar la sapiencia en el futuro? Seamos más precisos, ya que el término sapiencia es muy discutible, sobre todo teniendo en cuenta que hay varias especies que comparten el mundo con nosotros que ya podemos considerar autoconscientes. Me refiero en caso de que nuestra especie se vaya al garete por cualquier motivo, ¿podría lanzarse alguna especie inteligente a nuestro nivel en el futuro? Antes de nada decir que la autoconsciencia no es el objetivo final de la vida. La evolución no está destinada a crear seres inteligentes. En la ruleta rusa que es la evolución, priman las características que ayudan al organismo a sobrevivir en ciertos entornos. Sí, ser autoconsciente puede ser muy útil para muchas situaciones, pero también puede ser problemático para muchas otras. Más que nada porque tener un gran cerebro que pueda desarrollar la sapiencia es muy costoso energéticamente hablando, y como regla, lo que la biología y en general la naturaleza buscan es la eficiencia. Así que para este experimento mental, olvidémonos de la serie de casualidades y nichos ecológicos específicos que necesitarían para surgir las hipotéticas especies sapientes que vamos a plantear y vayamos directos al grano. En el vídeo de hoy Bueno, tengo algo que decir. Ese bichito que salió recién en mi teclado huele horrible. os presentaré un top con los 6 animales que desde mi punto de vista más probabilidades tienen de sustituirnos como la especie dominante en caso de que nos ocurra algo. Vamos. ¿Ustedes creen que somos algún tipo de animal carnívoro? La duda. Bueno, sí podría ser. Estoy tratando de... Mono. Los monos, bueno, qué miedo. A mí me da un chingo de miedo los monos, les juro. No le era cucaracha. Número 6. Aquí nos encontramos con los candidatos más extraños de todo nuestro catálogo de posibles constructores de civilizaciones, en parte debido a que se puede discutir que estas criaturas ya tienen sus propias civilizaciones, solo que construidas de una forma muy diferente y a la vez siniestramente similar a la nuestra. Las hormigas son los insectos sociales por antonomasia. Se han adaptado a todo tipo de ecosistemas, y cada especie de hormiga tiene estrategias muy diferentes a la hora de afrontar la supervivencia en la naturaleza. Algunas forman colonias de millones de individuos, otras no son más que grupos de apenas 100 hormigas. Algunas construyen hormigueros de tierra colosales, otras son nómadas que están en constante movimiento. Algunas escupen ácido fórmico para defenderse, otras tienen castas de guerreras armadas con mandíbulas gigantes y venenos potentísimos, pero todas ellas comparten... ¿Hay hormigas con veneno? ¿What? Sácate. Me dan mucho miedo las hormigas, ¿no? Me pasó una vez que me senté en el pasto para tomar mates y te comen vivo, boludo, no le importa nada, pinche animal. Estaba a 600 kilómetros de su hogar, te pican igual. Parte la característica de que se trata de insectos sociales. Forman parte de sociedades, conocen la arquitectura, la agricultura, la ganadería, la guerra, la esclavitud, confederaciones de hormigueros, vamos que en papel ya forman su propia civilización. De hecho, según el registro fósil, las hormigas llevan alrededor de 100 millones de años en la faz de la Tierra, aunque en realidad no se convertirían en el grupo tan expandido y dominante que son hoy en día hasta principios del Cenozoico, hace unos 60 millones de años. El gran éxito de este grupo radica sin ninguna duda en su comportamiento social. Ahora bien, cómo estos organismos tan simples, sobre todo comparándolos con el resto de candidatos de la lista, han conseguido este nivel de organización y sofisticación que en muchos casos dejan en ridículo al resto. Pues para empezar, cosas como las castas sociales de un hormiguero no son el resultado de cultura, sino de determinismo biológico. No es una sociedad real, como lo podría ser la nuestra. Es lo que la biología denomina eusociedad. Cada rol específico está grabado a fuego en los genes de cada individuo, hasta el punto que en algunas especies, si comparas la casta guerrera con las obreras, tienen más diferencias que similitudes. Parecen especies completamente diferentes. Esto es el resultado de nuestra amiga la selección natural trabajando horas extra. Una especie de prueba y error que sin querer engendró algo que podríamos considerar una sociedad a primera vista. Cogiendo esto como base, ¿por qué no podría pasar que en cierto momento una colonia de hormigas en alguna parte descubre que mediante una reacción química de sus ácidos pueden generar un fuego?
y que este fuego, si se alimenta en ciertas cavidades, puede generar un calor inmenso, es decir, un horno, y que este calor inmenso se puede utilizar para derretir y modelar ciertos minerales que se encuentran al excavar en sus galerías, como el cobre o el hierro, es decir, metalurgia. Esto es un simple ejemplo, más bien una excusa para imaginarnos hormigas con mandíbulas cromadas y armaduras. ¿Te imaginas una hormiga con armadura? Y Quelly es muy chiquita. O sea, pueden... Podrían tener armaduras, pero eso no las salvaría de ser aplastadas. Pero supongamos que nosotros no estamos. Igual y cualquier otro bicho más grande se lo traga y ya. Armaduras con pinchos, pero si la selección natural nos ha dado hormigas cultivando hongos o cuidando de ciertos insectos, no me sorprendería demasiado que dándolas unos cuantos millones de años, ciertas especies desarrollen la metalurgia y otras tecnologías, como por ejemplo la energía hidráulica. Pero a pesar de todas las posibilidades de una civilización de hormigas, no sería una sociedad real, formada por individuos. Sería, como he comentado antes, una eusociedad, una civilización creada por mentes colmena, por robots, un superorganismo, es decir, algo completamente alienígena para nosotros y prácticamente Ay, sí. el resto de animales de esta lista, que disfrutamos de nuestra individualidad. Aunque bueno, seguro que la hormiga individual, con sus limitadas capacidades, está más que feliz de cumplir con su rol preasignado por millones de años en lo más profundo de su ADN. Al menos, ellas no tienen que perder el tiempo pensando en su propósito, pero no nos pongamos demasiado profundos. Nuestras laboriosas compañeras se quedan con este puesto. Es impresionante cómo estos bichos tienen todo tan estructurados. A mí me da miedo, porque normalmente uno ve a los animales y a los insectos viviendo su vida como sí, nomás, como que, hola, soy un insecto y viven su vida y caminan lento y la weá, o caminan muy rápido, o cazan y weá así. Pero las hormigas tienen, y no solo las hormigas, las abejas también, ¿no? Muy estructurados como que su día a día, como que hasta parece que tienen la vida planificada, qué miedo. 5. En este puesto nos encontramos a un grupo de auténticos alienígenas, tanto así que existe una teoría que afirma que estos animales no son nativos de la Tierra y que llegaron a nuestro planeta a modo de esporas en un asteroide hace cientos de millones de años, tremendos autoestopistas galácticos. Por supuesto, esta teoría es una chorrada, pero cierto es que los cefalópodos, es decir, animales como los calamares, pulpos y sepias, son increíbles y un linaje de animales muy antiguo. Los primeros fósiles de estos animales se remontan hace unos apabullantes 500 millones de años. Pero dejemos de lado la antigüedad de estos animales, para centrarnos en uno de los aspectos más interesantes de estos, su inteligencia. Es increíble pensar que unos invertebrados tan antiguos pueden tener esta inteligencia, pero lo cierto es que estos animales exhiben comportamientos que solo pueden ser catalogados como conscientes. No es para menos. Los cefalópodos tienen el sistema nervioso central más complejo de todos los invertebrados. Sí, güey. Si nos ponemos a contar el número de conexiones neuronales, los cefalópodos poseerían una capacidad neuronal similar a la de un perro, lo cual en papel no está nada mal. Pero comparar el cerebro de un mamífero con el de un molusco, utilizando el número de neuronas como referencia, nos da un resultado muy simplista y, como demuestran los experimentos llevados a cabo con cefalópodos, en muchas ocasiones erróneo. Porque a diferencia del sistema nervioso centralizado de los mamíferos, los pulpos, calamares y sepias tienen un cerebro central y uno periférico, es decir, un sistema nervioso descentralizado. Este cerebro periférico está repartido por las extremidades de los animales, lo que permite a nuestros amigos con ventosas estar pensando, por así decirlo, en varias cosas a la vez. Mientras sus tentáculos exploran el entorno independientemente con sus pequeños cerebros, el cerebro central puede estar a otra cosa o decidiendo qué hacer con los estímulos recibidos por su sistema nervioso periférico, una especie de conversación interna perpetua. Uno expone Claro. y otro dispone. Hermano, qué pinche miedo estos pinches animales. Los cefalópodos bipolares. Es gracias a esto que los cefalópodos son capaces de resolver problemas complejos, son muy adaptables a la hora de enfrentarse a nuevas situaciones, son curiosos, les gusta explorar y desmontar objetos, aprenden mediante observación, a diferencia de repetición, como puede ser el caso de los perros. Aparte de esto, utilizan cambios de color y patrones en su piel para indicar estados de ánimo y transmitir ideas a otros, además de que son astutos y en el caso de los pulpos son especialmente buenos escapando de su confinamiento y a su vez destrozando el equipamiento de laboratorio. Hay varios casos en diferentes acuarios de pulpos abandonando su hábitat por la noche para tomarse un tentempié a modo de algún cangrejo en otro hábitat, para luego volver al suyo como si nada hubiera pasado. La única pega de los pulpos en concreto, como candidatos de creadores de civilizaciones, es que se trata de animales solitarios en la naturaleza, a pesar de que en acuarios y laboratorios se ha demostrado que cuando están juntos, estos animales saben cooperar, aparte de que se trata de animales que viven muy poco, unos 4 años, y en el caso de las hembras, mueren tras poner los huevos. Pero quién sabe, puede que en un futuro surja una especie de pulpo más longeva y que no está atada al ciclo de vida de la muerte prematura. Una civilización de cefalópodos, estilo la Atlántida, sería algo bastante espectacular de ver. Por cierto, Un miedo. Sácate, no. Prefiero que del pulpo no. Me da mucho miedo.
Siento que no son seres de acá, justamente como se dijo al principio. No confío. Se viene una anécdota personal. Me acuerdo cuando tenía unos 10 años que fui al acuario de Donostia. El acuario tiene una sección que imita los hábitats de pozas de marea, esas grandes charcas que se forman en las rocas cuando se retira el océano. En esta sección los visitantes pueden meter la mano en las charcas poco profundas. El caso es que por lo que leí en un cartel, entre los habitantes de esta sección se encontraba un pulpo. El cartel indicaba que los pulpos son unas criaturas curiosas y que si les interesas por algún motivo se acercarán a curiosear. Yo que consideraba que los pulpos eran unos animales simplones no podría estar más equivocado. Es entonces cuando mi tío y yo nos fijamos en dos ojos que se asomaban por debajo de una roca. Al ver al pulpo que se asomaba tímidamente decidimos meter las manos en el agua para ver cómo reaccionaba. En vez de acobardarse, el pulpo extendió sus tentáculos y comenzó a inspeccionar nuestras manos, a la vez que nos revisaba de arriba abajo con sus ojos. Nos sorprendimos por la fuerza que este pequeño animal ejercía con sus ventosas. Parecía que intentaba treparnos por el brazo. Alzaba los tentáculos fuera del agua, como tratando de indicarnos algo. Comida tal vez, o algún objeto colorido como mi visera que le había llamado la atención. El caso es que así es como descubrí que los pulpos y los cefalópodos en general son algo más que simples moluscos, unos pequeños alienígenas con mentes dignas de un invasor de otro mundo. ¡Pinche miedo! ¡Ay, sácate! No podría dejar que un pulpo me toque. Soy muy asquerosa con cosas que se mueven retorcidamente. Ejemplo, gusanos, parásitos, lombrices, me dan mucho guácala. Siento que si toco un pulpo me desmayo. El Kraken. En este puesto nos encontramos con un grupo bastante predecible, y si me lo permitís, poco original. Más que nada porque nosotros formamos parte de este grupo. Como no, me refiero a los primates. Es decir, que en este puesto estamos tratando con un caso del planeta de los simios. Sabemos que otros grandes simios, como los chimpancés, los bonobos o los orangutanes, comparten muchas características con nosotros, y no me refiero simplemente a nuestro genoma, sino que estas especies de grandes simios comparten sentimientos complejos, como la envidia, la vergüenza, el amor, la venganza, la pena por la pérdida de un ser querido, la empatía, incluso entienden las bromas. Algunas especies son capaces de aprender la lengua de signos, o al menos una versión más limitada de la lengua de signos, pero que a fin de cuentas les da la capacidad de comunicarse con nosotros. Del mismo modo, entienden nuestras palabras, aunque no estén plasmadas en la lengua de signos. Los grandes simios, más notablemente los poderosos gorilas, son de los pocos animales que se reconocen sin problemas a primera vista en un espejo, algo que puede parecernos súper básico a nosotros, pero que muchos animales en la naturaleza tardan en asimilar, sobre todo animales de hábitos solitarios, ya que en estos casos encontrarte de repente con otro como tú no suele ser una buena noticia. La mayoría de los primates son animales sociales que viven en grandes grupos familiares, con la notable excepción del orangután, que se trata de una especie. Ese pinche animal me da un miedo terrible, les juro. No sé por qué me genera tanta desconfianza este bicho. Igual y es gigante, yo siento que te agarra de una pata y de una mano y te parte tranquilamente a la mitad. Más solitaria. Como comprobaréis, en esta lista los animales sociales van a dominar el ranking. No es una casualidad, ya que la cooperación y la convivencia conlleva algo más de trabajo que el puro instinto. Por otro lado, llevan utilizando herramientas por decenas de miles de años. Para ellos es algo tan natural transformar una ramita en una herramienta como lo puede ser para nosotros. Lo curioso es que no nos dimos cuenta de que estos animales utilizaban herramientas de una forma completamente integral, algo que se creía exclusivo de los humanos, hasta los años 60. Pero el uso de herramientas no está restringido a los grandes simios. Otros primates que en principio se consideran menos inteligentes también usan herramientas en una misma medida e incluso de una forma más espectacular. Tal es el caso de los monos capuchinos del Parque Nacional Sierra Capibara, en Brasil. Estos pequeños monos han adquirido un comportamiento cultural que solo se aplica a los grupos de este parque natural. En este caso, recolectar rocas en zonas muy concretas del parque. Estas rocas son utilizadas para romper ciertos frutos con cáscara. Según el registro arqueológico, estos monos llevan aproximadamente 4000 años llevando a cabo este ritual de recolección de piedras. Así es. Estos monos tienen su propio registro arqueológico, pero si nos vemos obligados a elegir a un solo representante entre todos los simios, los más brillantes, sin ninguna duda, son los chimpancés. En caso de que nuestro planeta se convierta en algo parecido al planeta de los simios, ellos serían los abanderados. Por poner un ejemplo de la brillantez de estos animales, tenemos el caso de la chimpancé Washoe, del Instituto de Comunicación de Chimpancés de Washington en los años 70. La chimpancé era capaz de comunicarse formando 350 palabras en lengua de signos. Es considerado como el primer animal capaz de comunicarse mediante la lengua de signos. Entre todas las anécdotas de la vida de Washoe, hay una que es especialmente enternecedora y una prueba indiscutible de que la chimpancé comprendía las palabras. Washoe estaba especialmente sensible debido a que su cría falleció poco después de nacer. Justo en esa temporada, una de las cuidadoras de Washoe, llamada Kat, estaba embarazada, y cuando la chimpancé observó el vientre abultado de la cuidadora, se comenzó a interesar. En el lenguaje de signos, tras tocar la barriga de la cuidadora, formaba la palabra niño. Entonces, por una temporada, Kat dejó de visitar a la chimpancé. Eso no le sentó nada bien a Washoe. Estaba más irritable de lo normal. Seguramente pensaba que su amiga la había abandonado. Cuando Kat volvió días después, al principio Washoe la ignoraba, como si estuviera enfadada con ella.
Pero entonces Kat se acercó y le explicó con su lengua común que había perdido al niño. Kat había sufrido un aborto. Es entonces cuando la chimpancé cambió su actitud completamente y comenzó a gesticular la palabra tristeza, al mismo tiempo que con el dedo tocaba la cara de Kat y hacía el recorrido que hace una lágrima por un rostro, porque los chimpancés no tienen conductos lacrimales como nosotros, no pueden llorar. A continuación Guasó gesticuló la frase «abrázame» y la mujer y la chimpancé se abrazaron en señal de afecto, una demostración Ay, bueno, boludo. ante los todavía escépticos de la época que demostró que los animales son capaces de sentir emociones complejas. Nuestros primos peludos se quedan con este puesto. No deja de darme mucho miedo saber que el pinche animal te puede comunicar la empatía. Me da mucho miedo. No dejo de sentirme mal, ¿no? Pero... Palincheto, me dio penita o no. Número 3. En este puesto nos encontramos a dos grupos de animales, que si bien son bastante distintos, en el fondo están aquí por un motivo muy similar. Así que los meto en el mismo saco. Según muchos, estos dos grupos de animales son los más inteligentes sobre la faz de la Tierra, solo superados por la especie de un servidor, lo cual es bastante chocante para muchos, ya que cuando nos dicen que nombremos al animal más inteligente del planeta, seguramente la mayoría mencionarían alguno de los grandes simios. Puede que una respuesta demasiado antropocéntrica. En cambio, nuestros primos peludos quedan relegados a un segundo plano cuando comenzamos a hablar de dos grupos de animales emplumados. Los córvidos, es decir, los cuervos, urracas y arrendajos, y los citaciformes, un orden formado por los loros y sus primos como las cacatúas y los loros de Nueva Zelanda. Sí, los loros de Nueva Zelanda son especiales. Los antepasados de estos se separaron del resto de loros auténticos, por llamarlos de alguna manera, y quedaron aislados hace 80 millones de años. Pero no nos vayamos por las ramas. Existen muchísimas especies con modos de vida muy diferentes dentro de estos dos grupos. Algunos son frugívoros, en las junglas tropicales, mientras que otros son omnívoros, en climas templados y fríos. Pero todos comparten la característica de ser brillantes a su manera. Utilizan herramientas, se reconocen en espejos, resuelven problemas complejos que pondrían a más de un humano en problemas, saben cómo engañar a otros o empujarles a llevar a cabo conflictos, comprenden sentimientos complejos, entienden el concepto de la muerte, tienen comportamientos culturales y modas que solo afectan a ciertos grupos, etc. Resulta bastante increíble que no nos hayamos dado cuenta de la inteligencia de estos animales tan tarde, porque claro, ya sabíamos que podían imitar sonidos y palabras, pero considerábamos que simplemente los repetían como una grabadora. De ahí viene la expresión repetir todo como un loro. Pero resulta que estos animales sí comprenden las palabras, asocian los sonidos con objetos o sensaciones. Muchos son los experimentos que confirman esto. Del mismo modo, los córvidos y los loros poseen una habilidad que el resto de animales del planeta, aparte de nosotros, no poseen, o al menos no ha sido confirmado todavía. Estas aves Amigo, qué curioso el color de este animal, me gusta mucho, está bien precioso. pueden planificar con mucha antelación. En un experimento llevado a cabo en la Universidad de Lund, se les ofrecía a unos cuervos una llave. Esta llave ya era conocida por los cuervos. Sabían que esta llave, en concreto, servía para abrir compartimentos con comida o juguetes. Pero los cuervos no obtenían la caja que abría esta llave, simplemente les daban la llave sin más explicación. Un primate como un chimpancé o un mono capuchino cogería la llave y tras recorrer varias veces su habitáculo y darse cuenta que no hay ninguna caja en la que pueda usarse esta llave, se desharía de ella, simplemente la tirarían. En cambio los cuervos no se deshicieron de la llave, la llevaban con ellos a todas partes. Así siguieron por 17 horas, se la guardaron en el inventario, por así decirlo, porque sabían que este objeto era una herramienta sorpresa que les sería de ayuda más tarde. Al final no os preocupéis porque consiguieron su premio. Todo esto con un cerebro muy pequeño en comparación con su masa corporal. Otro ejemplo más de lo errada que es la comparación del tamaño del cerebro con la masa del animal a la hora de Mira qué plano ese cerebro. estimar la inteligencia. Todos estos animales son geniales, pero si tenemos que aventurarnos a elegir los mejores candidatos a la hora de construir una civilización futura, me quedo con los dos pesos pesados. Por un lado, el cuervo de Nueva Caledonia, y por otro lado, el loro gris africano, dos auténticos genios que están acostumbrados a sorprender a la comunidad científica. El cuervo de Nueva Caledonia es nativo, sorpresa sorpresa, de la isla de Nueva Caledonia. Es bien conocido por aprovecharse de nuestro modo de vida, como por ejemplo dejando nueces en la carretera para que las rompan los coches, además de que son capaces de confeccionar y utilizar todo tipo de herramientas en la naturaleza. Por ejemplo, son capaces de construir anzuelos con trozos de alambre. Si les damos el suficiente tiempo, acabarán desarrollando un árbol tecnológico. En el caso de los loros grises africanos, tenemos el extraordinario caso de Alex, el que era conocido como el loro más inteligente del mundo. El loro fue el sujeto de estudio sobre la psicología animal de la doctora Irene Pepperberg. Lo compró en una tienda de animales cuando el animal tenía alrededor de un año de edad. A lo largo de su vida, Alex sorprendió a la comunidad científica de los 80 y los 90 como ningún otro animal había hecho nunca. Es aquí cuando nos tuvimos que replantear muchas cosas acerca de la conducta e inteligencia animal. Alex identificaba objetos. No solo conocía cómo se llamaban, sino que describía su color, el material y la forma.
También era capaz de formar frases. Del mismo modo, el animal se inventaba palabras nuevas fusionando otras palabras para referirse a cosas que no había visto nunca. Por ejemplo, la primera vez que vio una manzana la llamó banerri, una mezcla entre banana, plátano y cherry, cereza. El ave tenía un porcentaje de acierto superior al 80%. También debemos de tener en cuenta que debido a los repetitivos ejercicios a la hora de examinarle, Alex se solía aburrir y comenzaba a fallar a propósito o se ponía a hacer preguntas. Del mismo modo, había momentos en los que se enfadaba cuando trataban de engañarle, con información errónea. También fue en uno de estos momentos de aburrimiento que Alex se miró en un espejo y preguntó: ¿de qué color? Este se considera el único caso registrado de un animal haciéndose una pregunta existencial. La doctora Pepperberg le repitió la palabra gris, mientras Alex escuchaba con atención. Entonces Alex comprendió y repitió: gris. La doctora y el loro compartieron juntos 31 años de su vida, pero lamentablemente Alex tuvo una muerte prematura para la larga esperanza de vida de los loros grises africanos, en el año 2007, debido a un ataque al corazón resultado de una extraña enfermedad arterial. La noche antes de su muerte, la doctora y él llevaron a cabo su rutina de buenas noches. La doctora indicaba a Alex que era hora de volver a su jaula. Alex entró en la jaula, se la quedó mirando y pronunció la frase: «Eres buena, te quiero, te veré mañana». Los increíbles córvidos y loros se quedan en este puesto. Amigo, qué pinche miedo los animales, ¿no? Me dan mucho miedo los animales. Bueno, supongo que deben pensar lo mismo de nosotros. Me dan mucho miedo, boludo. Muchísimo, muchísimo miedo. Otra cosa de los cuervos que no se mencionó es que son exageradamente... Tienen como que una memoria exageradamente buena. Como que se acuerdan de si vos les hiciste algo, se acuerdan de tu cara para toda la perra maldita fucking vida, bueno, es espantoso. Puesto número 2. Los animales que nos encontramos aquí tienen todas las características que hemos enumerado en los puestos anteriores y más a la hora de seleccionarlos como especie candidata capaz de sustituirnos como especie dominante en un futuro. No es para menos, porque nos encontramos ante los superdotados de los océanos. Los cetáceos son un grupo de animales muy especiales. Pasaron de tener un aspecto canino y seguir un modo de vida terrestre a los animales acuáticos de aspecto de pez que todos conocemos. Pero a pesar del aspecto de estos animales, no tienen memoria de pez, todo lo contrario. Los representantes de este grupo, las ballenas, delfines y marsopas, se encuentran entre los animales más inteligentes. El desarrollo de la alta inteligencia de estas criaturas puede trazarse al registro fósil. Hace 20 y 30 millones de años, el cerebro de los cetáceos primitivos comenzó a crecer. La teoría más aceptada es que este crecimiento del cerebro está estrechamente relacionado con el surgimiento de los comportamientos sociales entre los cetáceos. En principio se teoriza que los cetáceos primitivos eran solitarios, pero a medida que pasaban los millones de años, ciertas especies de estos animales evolucionaron para convertirse en animales sociales, lo cual les daba muchas ventajas ante las especies solitarias de cetáceos. Es decir, que por ello todas las especies de cetáceos modernos son animales grupales en mayor o menor medida. La vida social de muchos cetáceos es extensa y tremendamente complicada. El biólogo Richard Connor, tras su investigación sobre la vida social de los delfines, llegó a la conclusión de que las relaciones entre grupos de delfines son tremendamente complicadas y variables. Ciertos grupos forman alianzas que duran décadas, mientras que en otros las alianzas se crean y se rompen de un día para otro. Todo No crean en los delfines, son diablos. El pinche animal más horrible, feo, desastroso, espantoso. No sé si será una cuestión de punto de vista del ser humano, pero guay, qué horror este pinche animal. No es bueno. Si el diablo tuviese forma, sería una forma de un animal acuático y sería tal cual un delfín. Pinche miedo me dan los delfines. Dependiendo de muchos factores que el científico no fue capaz de delimitar. Según Connor, puede que la gran inteligencia de estos animales tenga sus orígenes precisamente en la capacidad de poder recordar todas estas complejas relaciones. El caso es que los cetáceos tienen todas las papeletas, se reconocen en espejos, tienen extensos comportamientos sociales, realizan trampas y estrategias coordinadas para atrapar presas, son capaces de interpretar carteles y señales o utilizan diferentes objetos del océano, ya sea como herramientas o para jugar. Podríamos seguir enumerando los increíbles logros de los cetáceos, pero centrémonos en los detalles que los hacen realmente especiales. Uno de los detalles más interesantes es que muchos cetáceos son portadores de una característica que va más allá de la supervivencia, y a decir verdad, puede llegar a ser contraproducente y peligroso para el individuo, el altruismo. Ayudar a otro a pesar de que esto puede ser una molestia para ti. Si bien el altruismo animal ha sido observado en diferentes especies, los cetáceos lo llevan al siguiente nivel. Muchos buceadores comparten historias mencionando cómo ballenas o delfines les protegieron de tiburones. Del mismo modo, se ha observado a ballenas como las yubartas ayudando a una ballena solitaria que estaba siendo acosada por un grupo de orcas. También son interesantes los casos en los que estos animales adoptan, por así decirlo, a una especie diferente, como este grupo de cachalotes que adoptó a un delfín con una deformidad en la columna, ya que no podía seguir el ritmo del resto de su grupo. ¡Ay, me muero, boludo! Son re lindas. Son... ¡Ay, tiquititas!
Al ser altruistas, como no, estos animales también son empáticos. Uno de los ejemplos más curiosos es el de los cachalotes. Estos animales son considerados los más ruidosos del planeta, más que nada porque los sonidos que emiten para inspeccionar su entorno mediante colocalización, llamados coloquialmente clics, pueden superar los 230 decibelios. Nadar junto a unos cachalotes puede ser una experiencia muy dolorosa. Estos sonidos, a través del agua, pueden destrozar los tímpanos o hacer vibrar las entrañas de los buceadores. El caso es que los buceadores mencionan que los cachalotes conscientemente reducen los decibelios cuando se acercan, como si los animales supiesen que estos sonidos nos incomodan y hasta pueden hacernos daño. Una especie de susurro de ballena. Del mismo modo, las orcas, que son los superdepredadores de los mares, que hacen temblar a otros animales como los tiburones blanco, no atacan a humanos en la naturaleza, simplemente se acercan a los buceadores a curiosear. Puede que nos reconozcan como extraños seres conscientes, al igual que ellas, o puede que entre las orcas exista el relato oral de que es mejor no meterse con estos extraños seres terrestres, que somos peligrosos. Sí, como lo habéis oído, relato oral, porque los sonidos que emiten las ballenas y delfines no sirven simplemente para inspeccionar el entorno mediante colocalización, sino que todo apunta a una de las características más fascinantes de los cetáceos, que las ballenas y delfines tienen sus propios idiomas. Es un tema muy discutido en la comunidad científica. Hay muchos lingüistas que comentan que los sonidos de estos animales no cumplen todos los requisitos para ser considerados un lenguaje. Lo que pasa es que estos lingüistas cometen el error de ser demasiado antropocéntricos, ya que en muchos aspectos el habla, por así llamarlo, de los cetáceos es mucho más compleja que la nuestra. Del mismo modo, no existe una lengua universal para todos los individuos de una especie. Ballenas de diferentes regiones, a pesar de formar parte de la misma especie, emiten sonidos diferentes, es decir, tienen diferentes idiomas o dialectos. Esto tiene relación con el concepto de cultura propia. La cultura se transmite entre diferentes grupos de cetáceos. Si un grupo averigua algo interesante o divertido, muy probablemente otro grupo adoptará esta característica cultural o moda. Un buen ejemplo reciente es el de las orcas ibéricas. Algunos de estos animales comenzaron a atacar pequeñas embarcaciones. Parece ser que este comportamiento se expandió, y desde el 2020 se han dado 774 casos registrados desde las costas del norte de África hasta el Canal de la Mancha. Pero estas modas aparecen y desaparecen. Al igual que pasa con nosotros, las modas vuelven, como es el caso de las orcas del Pacífico Norte en la costa de Estados Unidos, que recientemente han vuelto a utilizar salmones como sombrero, un comportamiento que no se observaba desde la década de los 80. Parece ser que a estas orcas les gusta el estilo retro. Volviendo... ¡Me muero! ¡Ay, qué linda, boludo! Son muy lindas. Vintage, boludo, te juro. Son aesthetic. Viendo el idioma de los cetáceos, existen casos de ciertas ballenas cambiando completamente el tono y la frecuencia de sus sonidos cuando se encuentran con otra especie. ¿Puede que una ballena austral chapurre un poco de yuarta? ¿Puede que tenga una especie de lengua puente para comunicarse con otras especies? El caso es que estos políglotas oceánicos son uno de los mejores candidatos para crear una especie de civilización submarina. Detrás de esos ojos inexpresivos hay todo un universo. Flauta. Miren, desde que yo vi que Avatar utilizó las ballenas para... No, pero muy bonitos animales, a mí me gustan muchísimo. Las ballenas, las orcas, yo tengo medio un problema con las orcas y los delfines. Los delfines son exageradamente cruel, los que para mí están a un paso de hacerlos más humanos. Y las orcas también, pero no son cruel con todos los animales, con algunos nomás. Lo cual, les digo, están un pasito. Uno pensaría que la empatía, el poder de la comunicación y esas cosas te hacen más humanos, pero para mí la crueldad. Y vaya que estos animales son. Puesto número 1. En este puesto nos encontramos con los sensibleros del equipo. Con sensibleros me refiero a que puede que estos animales sean los más afectivos y con vínculos sociales más estrechos de todos los de la lista. Me refiero a los gigantes de las sabanas africanas y las junglas asiáticas, los elefantes. Ya desde la antigüedad, los elefantes han sido considerados como animales sabios y emocionales. El mismísimo Aristóteles mencionaba que el elefante era el animal que superaba a todos los demás en mente e ingenio. La fama de la prodigiosa memoria de los elefantes no es un mito. Ciertamente, estos animales, más concretamente las matriarcas, tienen un mapa mental de todas las rutas habidas y por haber que han seguido a lo largo de los años, porque sí, las manadas de elefantes están dirigidas por una matriarca, que vela por el bienestar del grupo, formado por crías, hembras y machos jóvenes. Las hembras son las encargadas de transmitir los conocimientos, habilidades, recursos y estrategias de supervivencia de generación en generación, de manera que transmiten la cultura por aprendizaje social. Los machos adultos, tarde o temprano, abandonan el grupo y siguen una vida por lo general solitaria. Hippies.
¿viste? Mira esos elefantitos. Los lazos sociales dentro de los grupos de elefantes son extremadamente cercanos. Estos animales, a pesar de que físicamente tienen muy pocas similitudes con nosotros, muestran emociones e identifican las emociones de otros y son muy expresivos, en parte debido a su trompa, que utilizan prácticamente como nosotros utilizamos nuestros brazos. Es decir, que aparte de utilizar sus trompas para interactuar con objetos o con otros elefantes, también lo utilizan para gesticular. De hecho, son de los pocos animales que entienden el gesto de señalar un objeto que nos llama la atención, o señalar una dirección para indicar a dónde nos dirigimos a la primera, porque básicamente ellos también utilizan las trompas para esto. A decir verdad, el cerebro de un elefante es muy similar al nuestro en estructura, tanto así que al verlo uno junto al otro, a más de uno le costaría diferenciarlos. Un ejemplo de evolución convergente. ¿Puede que por ello compartamos tantos gestos en común? Como no, debido a sus estrechos lazos sociales, los elefantes también son altruistas, al tratar de ayudar a otros de su especie o otros animales. Pero la característica más impresionante de los elefantes es que comprenden el concepto de muerte como ningún otro animal. Muchos animales hasta cierto punto comprenden la muerte y lo que significa que algún compañero haya muerto. Todos los animales de esta lista, con la excepción de las hormigas, comprenden la pérdida, pero el caso de los elefantes es especial. Tienen, podríamos decir, rituales funerarios, algo que se creía exclusivo de la especie humana. Se han observado muchas veces. Cada vez que un grupo de estos animales se encuentran con huesos de elefantes, los recogen y los juntan para a continuación acariciarlos con sus trompas y mantenerse en silencio observando los huesos, como una especie de funeral improvisado, reconociendo que estos objetos blancos son parte de lo que alguna vez fue uno de ellos. Del mismo modo, se han dado casos de elefantes que trataban de recuperar el cuerpo de elefantes abatidos por cazadores, como si intentasen dar una despedida digna a su compañero. Es debido a estos sucesos que observaron los exploradores europeos del siglo XIX que se concebió la errónea idea de que existían cementerios de elefantes. Uno de los casos mejor documentados de los ritos funerarios de los elefantes es la experiencia de la etóloga Cynthia Moss, en Kenia. Cynthia lleva tiempo observando un grupo de elefantes en el Parque Natural de Amboseli. Un día, 2 miembros del grupo fueron disparados por cazadores furtivos. Aunque uno de los elefantes murió, el otro, llamado Tina, se mantuvo en pie, pero muy mal herida por la pérdida de sangre, hasta el punto de que sus rodillas comenzaban a ceder. 2 miembros de la familia, entre las que se encontraba la madre de Tina, Teresia, caminaron hacia ambos lados de Tina y actuaron a modo de soporte. La mantuvieron en pie. Pero Tina ya estaba perdida. No pasó mucho hasta que el animal se dio por vencido y se desplomó, para acto seguido morir en el suelo. Las 2 elefantas trataban de levantarla desesperadamente. Los otros miembros de la familia trataban de ayudar, poniendo hierba en la boca de Tina. Teresia trató de levantar a Tina utilizando sus colmillos, pero lo único que consiguió fue dañarse uno de los colmillos. Después de que los elefantes asumiesen que Tina había muerto, no la abandonaron, sino que comenzaron a enterrarla en una tumba poco profunda y lanzaron hojas sobre su cuerpo. Se pararon al lado del cuerpo de Tina durante toda la noche, en una especie de silencioso velatorio, y comenzaron a irse a la mañana. La última en irse fue Teresia, la madre de Tina, que se quedó por horas junto al cuerpo de Tina acariciando su cabeza con la trompa. Los elefantes se quedan en este puesto por algo muy especial. Tener autoconsciencia, reconocerse en un espejo, utilizar herramientas está muy bien, pero los elefantes tienen algo más, algo que nos acompaña a los humanos desde los albores de la humanidad: espiritualidad. Algo que trata de dar explicación a la terrorífica entropía, la comprensión de que estamos un breve lapso de tiempo en la Tierra y luego, quién sabe, un misterio. Puede que la elefanta Teresia, mientras acariciaba la cabeza del cadáver de su hija, pensase que al final la volvería a ver. Puede que no en esta sabana, pero sí en otro tiempo, en otra parte, en el lugar al que viajan aquellos que dejan sus rocas blancas atrás. Ay, me muero. Me puso triste. Pinche Davishenko, me arruinaste la vida. Encima estoy re sensible últimamente. Empezamos con las mierdas de las hormigas y terminamos con el pinche animal más gigante a la chingada. ¡Ay! No quiero más. No quiero más. Loco. Basta. Stop. No maltrato a los animales en general, porque la verdad la vida es bastante mala. Los humanos son bastante crueles a la verga, la verdad, ¿no? Y parece que nada de esto le afecta a las malditas hormigas, solo a otros hermosos animales. Acaben con los delfines y los koalas. Amigo, qué miedo, ¿no? Igual, si ustedes pudiesen como que elegir al animal que podría sustituirnos luego de que nosotros nos extingamos, ¿cuál sería? Siento que es algo muy, muy complicado. La verdad, yo no le cedería, pero ni un poquito de espacio, tiempo y nada a los pinches primates. Perdón.
Pero miren cómo salimos. Obviamente van a volver a salir mal. Prefiero otro pinche animal. Prefiero dejarle la vida a los elefantes, la verdad. Prefiero dejarle el mundo a los elefantes, las decisiones a los elefantes. O a los cuervos, ¿no? Cualquier cosa y nos vamos. Chao. Muy buen video. Te quiero mucho, Davidchenko. Apapacho, Davidchenko. Qué buen video, Davidchenko. Estoy así. Voy a llorar, boludo. Voy a llorar mucho. Nos vemos, amiguitos de YouTube. Quiero un elefante ahora. Miren lo que hacen. Quiero un elefante. Nos vemos. Bye bye. Muchas gracias a los miembros del canal. Son que sí fantásticos. Si el video te gustó, dale a like y compártelo con tus amigos. Si no, ¿entendiste?